Sean todos bienvenidos. En nombre de la Biblioteca de los Agustinos en Buenos Aires, los recibimos muy cordialmente en esta tercera edición de este coloquio que, como siempre, viene a acentuar el diálogo que con sencillez venimos construyendo desde 2016 en pos de los estudios hagiográficos. Vamos a comenzar entonces con la primera de las mesas que va a estar encabezada, va a exponer en primer término la doctora Estefanía Sotocorno de la Universidad de 3 de Febrero con la ponencia Modelos para el ascetismo del siglo IV, un contrapunto entre Jerónimo y Agustín. La doctora Estefanía Sotocorno es licenciada en filosofía y doctora en historia. Es docente e investigadora en la UNTREF, miembro del programa de Historias de Culturas del Mediterráneo. Ha participado en diversas reuniones científicas en el ámbito nacional y el exterior, y asimismo colabora en publicaciones seriadas de alcance científico, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Las palabras claves de su trabajo son las siguientes: ascetismo, cenobio, anacoretas, gracia. Vamos a darle lugar entonces a la palabra de la doctora Sotocorno. Tradición egipcia sobre las prácticas y escritos monásticos occidentales de la segunda mitad del siglo IV resulta a estas alturas indiscutible, amén de las gradaciones que podemos hacer al respecto de los emergentes latinos que habría que considerar, de los antecedentes paganos que se han ido destacando con el curso de las investigaciones. En ocasión de este encuentro nos interesa resaltar especialmente el uso que hace Jerónimo de las figuras de esta tradición, aunque encontramos asimismo fértil el terreno de la confrontación entre este uso y el desplegado por otros pensadores del mismo contexto, particularmente Agustín. El contrapunto que se verifica a partir de la lectura de la obra de ambos pensadores en este sentido manifiesta, según creemos, unas visiones antropológicas divergentes que nos interesa abordar como segundo aspecto de esta contribución, con énfasis en la comprensión de las posibilidades y modalidades humanas del acercamiento y permanencia junto a la divinidad. En su De Viris Illustribus, redactado en 392 y con el propósito declarado de poner en evidencia la calidad literaria de la producción letrada vinculada a la Iglesia, Jerónimo de Stridon incluye una nota sobre Filón de Alejandría, es el considerado capítulo 11, entre una serie de observaciones anómalas en este marco, dado que enfocan los textos de escritores paganos y judíos. Son los capítulos de 11 a 14 del De Viris. Desde las primeras líneas de aquella nota, Jerónimo busca una justificación para considerar al alejandrino entre las mejores plumas cristianas. Y es que Filón habría elogiado, según entiende Jerónimo, a las primeras comunidades de cristianos que vivían como los cenobitas del siglo IV, especialmente en Alejandría, cuya fundación se remontaba al evangelista Marcos. Si bien el núcleo de esta interpretación procede de la lectura que hace Eusebio en la historia eclesiástica, de un breve tratado de Filón conocido como De Vita Contemplativa, la nota de Jerónimo no constituye una mera copia del modelo, por el contrario, ha condimentado con sus propios aditamentos. De hecho, mientras Eusebio habla de nuestros ascetas, a Jerónimo le interesa resaltar la pureza del cristianismo primitivo como tal, que en su conjunto habría adoptado las prácticas rigurosas exclusivas de los cristianos más sobresalientes de su propio tiempo. Este énfasis lo habilita a poner en primer plano el nexo entre este horizonte temprano y la tradición apostólica plasmada en el célebre pasaje de Hechos acerca de la propiedad común de todos los bienes. Mucho se ha discutido sobre la posible identificación de esta comunidad de terapeutas, como lo llama Filón en su De Vita Contemplativa, e incluso sobre la autenticidad del escrito. Si actualmente existe consenso acerca de este último punto,
conviven interpretaciones diversas acerca de la naturaleza del fenómeno terapéutico. En todo caso, resulta verosímil ver en este grupo una comunidad real de personas ligadas a textos y prácticas judaicas independientes de los esenios, que tras una vida de actividad en el siglo pueden haber optado por un retiro ascético filosófico centrado en la exégesis alegórica y la expresión clara del sentido encerrado en las palabras, como se dice textualmente. Por lo demás, semejantes usanzas han inducido a situar a los miembros de este tipo de comunidades, y Filón asegura que existen otras en distintos lugares del mundo, si bien son especialmente abundantes en suelo egipcio, al interior de los sectores dominantes, ya que necesitarían una sólida formación intelectual en vistas a alcanzar su objetivo último de encontrarse, como dice el texto filoniano, verdaderamente asociados al Padre y Creador de todas las cosas por medio de la virtud. Jerónimo había apelado ya al antecedente de Filón en su carta Tratado en defensa de la virginidad, dirigida a Eustoquia, hija de Paula, en el año 384. Efectivamente, tras comentar los distintos tipos de vida monástica existentes, Jerónimo afirma que el cenobítico coincide con las prácticas de los esenios, tal y como las describían Filón y Flavio Josefo. Un elemento importante para establecer semejante relación entre ambos fenómenos es sin duda el hecho de que los esenios sumaron a sus prácticas ascéticas y comunitarias el trabajo regulado, una marca identitaria que le había permitido a Filón precisamente separarlos de los mencionados terapeutas. Para presentar la opción vital de los anacoretas, en cambio, Jerónimo apela en este mismo documento al modelo egipcio de Antonio. Este monje se volvió célebre principalmente gracias a la Vita Antoni, redactada por el patriarca Atanasio hacia 357, poco después de la muerte de Antonio. El escrito fue traducido rápidamente al latín por Evagrio de Antioquía, un amigo de Jerónimo, a lo que se sumó la presencia de Atanasio en centros occidentales, en ocasión de los varios exilios que sufrió, principalmente en el marco de su lucha contra el arrianismo, como factor de la exitosa difusión de los ideales monásticos egipcios en el occidente latino. Efectivamente, Atanasio, que había convivido con los monjes del desierto, ejerció un fuerte influjo en la emergencia de cenáculos ascéticos en ciudades como Roma o Tréveris, movimiento del cual participó Jerónimo y que alcanzó también, de algún modo, a Agustín. Efectivamente, este refiere en el libro octavo de sus Confesiones como el testimonio de Ponticiano acerca de unos funcionarios de la corte en Tréveris que se inclinaron hacia el cristianismo a raíz de sus lecturas de la Vita Antoni, resultó decisivo para su propia conversión. Por lo demás, la autoridad de Antonio resulta señera en la incursión de Jerónimo en territorio hagiográfico. Redactada durante su estadía en el desierto de Calcis, o poco después, en torno al año 379, la Vita Pauli es la primera de la serie de 3 textos pertenecientes a este registro, y allí Antonio, indiscutible referente del anacoretismo, aparece en su faceta discipular. Con Atanasio, que afirmaba: la vida de Antonio es para los monjes modelo adecuado de ascesis, Jerónimo juega al juego de la emulación y propone un relato acerca de las peripecias de Pablo de Tebas, maestro del gran maestro, un personaje que habría transcurrido su existencia en un consecuente aislamiento, con Antonio como testigo privilegiado. Cito: Antonio, por entonces nonagenario, habitaba otra soledad y pensaba que ningún otro monje se había instalado en el desierto. Pero una noche, durante el sueño, le fue revelado que hacia el interior se encontraba otro mucho mejor que él y que debía apresurarse a visitar.
Desde el prólogo de la Vita Pauli, la pregunta por el origen de la práctica individual en el desierto orienta el desarrollo del texto hacia la refundación de la tradición, desde una perspectiva declaradamente vindicatoria de Pablo, pero sobre todo del biógrafo de Pablo. Cito: así pues, dado que tanto las letras griegas como las latinas han conservado cuidadosamente el recuerdo de Antonio, yo me he propuesto escribir algunas páginas acerca de la juventud y la muerte de Pablo, no para presumir de mi talento, sino para reparar una omisión. Como actor de derecho pleno, tanto en el terreno de la práctica como en el de la teoría, Jerónimo se siente autorizado a evaluar a cada posible aspirante y seleccionar la verdadera piedra angular, cuestionando la validez de Antonio en este sentido. La tarea es, no obstante, ímproba, y Jerónimo hace saber a los lectores que está consciente de ello en cada línea de esta vista. De hecho, su protagonista, del que no quedan registros independientes de Jerónimo, habría tenido la oportunidad de despertar su vocación siendo muy joven durante la persecución de Decio. Su retrato se irá armando a partir de situaciones pergeñadas para poner de manifiesto su superioridad. Así, desde el encuentro entre ambos, cuando Antonio tropieza con una piedra, perturba la tranquilidad de Pablo y llega a amenazarlo para que lo reciba, hasta la despedida, en ocasión de la cual Pablo recurre a un subterfugio para evitarle al otro la angustia ante la muerte, como si de un crío se tratase, el relato está asignado por la torpeza y la impericia de Antonio, no obstante su edad avanzada y su probada trayectoria, de modo que éste, tras la seguidilla de contrastes contundentes y asumiéndose portavoz del proyecto jeronimiano, se lamenta: infeliz de mí, que llevo falsamente el nombre de monje. Aparentemente, el expediente no fue recibido sin críticas por parte de los lectores, lo que quizás motivara a Jerónimo a devolver a Antonio su rol de modelo indiscutido en la Vita Hilarionis, que ha sido fechada entre los años 386 y 390. Allí afirma: los que han descalificado antes mi Vita Pauli podrían hoy descalificar la Vita Hilarionis. Han calumniado la soledad de aquel y calumniarán las múltiples relaciones de éste, fomentando la idea según la cual un hombre que siempre se ha ocultado no ha existido nunca, y quien ha sido frecuentado por muchos ha tenido una existencia poco memorable. Por su parte, Hilarión, de quien Tribomón afirma que no es posible probar la historicidad, desempeña en este relato la tarea de introducir en Palestina, su sitio de origen, las prácticas anacoréticas experimentadas en Egipto junto a Antonio. Consecuente con su designio, la Vita Pauli cuestiona otros referentes conspicuos del paisaje desértico, como Elías o Juan el Bautista, cuya influencia en materia de ascetismo había sido señalada por Atanasio y sería igualmente admitida por escritores del ámbito latino comprometidos con esta causa, como Ambrosio o Casiano. A su turno, Jerónimo aduce en contra de esta mirada el don profético del que ambos gozaban. Dice literalmente: pero Elías nos parece haber sido más que un monje, mientras que Juan ha comenzado a profetizar incluso antes de su nacimiento. La objeción aparece como una solución, podríamos pensar, completamente ad hoc en este marco, si consideramos otros lugares donde Jerónimo adjudica el rol de monjes pioneros a Elías y a Juan. Así, en la mencionada carta de Eustoquia, hallamos una condensada formulación secuencial. Cito: el iniciador de este género de vida, se refiere al de los anacoretas, fue Pablo. Antonio lo perfeccionó, y remontándonos más arriba, el primero de todos fue Juan el Bautista. En una carta fechada en 395 y destinada a Paulino de Nola, Jerónimo identifica como príncipes de la vocación monástica a Elías y Eliseo. Las homilías sobre el Evangelio de Marcos, además, acentúan la convergencia
de misión profética y ascetismo, dice allí Jerónimo. Apareció Juan en el desierto, feliz innovación, abandonar a los hombres, buscar a los ángeles, dejar las ciudades y encontrar a Cristo en la soledad. Apareció Juan en el desierto bautizando y predicando. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Así como los apóstoles son los primeros entre los sacerdotes, Juan el Bautista es el primero entre los monjes. Con todo, aquel lugar de la Vita Pauli pone de manifiesto que la actividad monástica ocupa un lugar secundario respecto de la profética, dado que ésta requiere de un don especial o carisma. Recordemos que en 1 Corintios 12, Pablo menciona la profecía, la realización de prodigios, el discernimiento de espíritus, el hablar e interpretar lenguas como dones diferentes, pero en todos los casos concedidos por el Espíritu Santo y en provecho de todos, como los miembros diferentes cooperan entre sí en beneficio del mismo cuerpo que integran. Los profetas tienen efectivamente una responsabilidad colectiva, la transmisión de unos contenidos de naturaleza trascendente por medio de sus discursos deben bregar siempre por el bienestar común, nunca por el prestigio individual. Consecuentemente, la conducta de estos actores sociales también transmite un mensaje elocuente en la medida en que sus actos están a la altura de sus palabras. El profeta Oseas, por caso, personifica el amor comprensivo y perseverante en sus relaciones maritales, toda vez que responde a la apelación divina: ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se prostituye completamente, alejándose de Yahweh. En su comentario a Oseas, Jerónimo se permite dudar de la historicidad de los acontecimientos vinculados a la vida de este profeta, aunque resalta el carácter ejemplar de los mismos. Dice, y que nadie se asombre si recordamos que estas cosas suceden como una figuración del Señor Salvador y de la iglesia reunida entre los pecadores. Sabemos que Dios no puede querer sino lo que es honesto, por eso todo lo que manda hacer es honesto. De manera que parece lícito acercar, al menos en este punto, la utilidad social de monjes y profetas. De hecho, la función paradigmática en beneficio de otros monjes o aspirantes justifica la redacción de la Vita Antoni, según leímos en el prefacio de la misma. En el epílogo, por lo demás, la órbita de potenciales beneficiarios se extiende hasta los paganos que al leer la obra aprenderán textualmente: no solo que nuestro Señor Jesucristo es Dios e Hijo de Dios, sino también que los cristianos que le sirven fielmente y creen piadosamente en Él no se contentan con demostrar que los dioses de los griegos no son dioses, sino que además los humillan y expulsan como embaucadores y corruptores de hombres. Se trata de la misma instrucción mimética que promociona el momento cúlmine de la Vita Pauli, cuando la muerte inminente del protagonista lo lleva a rogarle a su destronado testigo: no debes actuar en tu propio interés, sino en el del prójimo. Es sin duda útil para ti seguir al Cordero una vez arrojado el fardo de la carne, pero es más útil para los otros hermanos tenerte todavía como ejemplo a seguir. Ahora bien, si las acciones de los profetas tienen valor de paradigma, para Jerónimo resulta significativo establecer distancia en relación a las del anacoreta. En su comentario a Oseas hace una apreciación relevante en este sentido, cuando a propósito justamente de aquellas acciones sostiene: Oseas actúa así no porque esté movido por sentimientos de lujuria y concupiscencia, ni por su propia voluntad, sino porque obedece la orden de Dios. Un poco antes, discutiendo la traducción de los 70, comenta la diferencia entre las expresiones habló en Oseas y habló a Oseas, tomando en consideración que la primera apunta nuevamente al profeta como canal a través del cual Dios se manifiesta, antes que como interlocutor pleno. Citando el Salmo 82, Jerónimo también indica que Dios, que hace dioses, dice a los apóstoles: sois la luz del mundo. Es asimismo Salvador y hace de su profeta un Salvador. En efecto, Oseas
traducido a nuestra lengua, significa Salvador. Así Dios hace en el profeta y por ende hace al profeta. Pero es el monje el que combate sin descanso para alcanzar una reformulación de sí mismo. Atanasio expresa este aspecto del anacoretismo apelando al símil del mártir. Cuando la persecución terminó, afirma, después de que el obispo Pedro de bienaventurada memoria sufriera el martirio, partió de vuelta a su monasterio y allí fue mártir todos los días por el testimonio de su conciencia y combatió las luchas de la fe. Es que la vida diaria del monje se ve regulada por el trabajo amargo y sostenido sobre las apetencias vinculadas al mundo físico, o como en el caso de Antonio, sobre los demonios que las provocan. Textualmente, si los demonios ven a los cristianos trabajar con alegría y hacer progresos, especialmente si son monjes, se esfuerzan por poner obstáculos en el camino. Estos obstáculos son los pensamientos impuros. Precisamente en el retrato de Antonio por Atanasio, que Jerónimo busca emular, es posible recoger numerosos rasgos que apuntalan este paradigma alternativo al del profeta. Significativamente, Antonio aconseja a los monjes reemplazar el don especial del discernimiento de espíritus del que habían sido dotados los apóstoles por la experiencia directa en la lucha contra las sugestiones de diferentes demonios. Es cierto que también es representado como beneficiario de visiones sobre el futuro y actor de curas milagrosas. No obstante, él mismo se encarga de prevenir a sus visitantes acerca de su falta de responsabilidad al respecto. A diferencia de la dirigencia que exige sin reservas para hacer frente a los demonios, en estas situaciones, cita, daba gracias al Señor y exhortaba a los enfermos a tener paciencia y reconocer que realizar curas no pertenecía ni a él ni a ningún otro hombre, sino solo a Dios, que las hace cuando quiere y por medio de quien quiere. En todo caso, no es la beta carismática la que más atrae a Jerónimo ni la que busca explotar en la Vita Pauli, donde no descalifica a Antonio como precursor de la corriente anacorética por gozar del carisma profético, como se hace con Elías y Juan el Bautista. Antes bien, para desbancarlo, debe asumir la tarea literaria de metamorfosearlo en el epígono de un otro. Cabe entonces trazar una línea entre un modelo que se propone como imitable dentro de los límites de la naturaleza humana y otro que funciona como un ideal que los trasciende. La imagen de Oseas actuando involuntariamente halla entonces su reverso en el tenaz Antonio, que afirma: la virtud no necesita otra cosa que nuestra voluntad, pues está dentro de nosotros y brota de nuestras obras. Existe la virtud cuando el alma, de acuerdo con su propia naturaleza, posee la facultad racional. Y el alma posee la facultad racional conforme a su naturaleza cuando permanece tal como ha sido creada. Fue creada buena y recta. No se trata, pues, de algo difícil. Si permanecemos como hemos sido creados, entonces vivimos en la virtud religiosa. Si esta tarea hubiera de realizarse desde fuera, sería ciertamente difícil, pero siendo como es desde dentro, debemos guardarnos de sucios pensamientos y custodiar el alma que el Señor nos ha dado en depósito. El modelo de anacoreta que nos propone Atanasio se sostiene efectivamente en la posibilidad de recuperar voluntariamente la condición primigenia de nuestra alma con la luz del discernimiento racional y la consiguiente perseverancia hacia el norte así dispuesto, perseverancia que se gana a fuerza de disciplina. Es esta una concepción antropológica que podríamos denominar optimista en la medida en que encuentra abierto y asequible para el alma humana el camino de vuelta hacia el viejo paraíso perdido. Ahora bien, a pesar de la afirmación puesta en boca de Antonio acerca de la facilidad de la empresa, quien a ella se disponga debe saber que le esperan arduos y continuos combates, puesto que se enfrenta a enemigos singulares, los demonios incitados por la presencia de los ascetas solitarios en sus propios territorios desérticos. Según ejemplifica la experiencia de Antonio, los demonios pueden ejercer su influencia negativa
como sugestiones de los pensamientos, ataques físicos más o menos virulentos, o visiones de animales, mujeres, personas de color, a las cuales cabe interrogar quién eres y de dónde vienes, para asegurarse de que se trata de espíritus malvados a enfrentar y no de ángeles. En todos los casos y en consonancia con esta visión esperanzada de las posibilidades del alma humana, el mal se presenta como un factor externo a su naturaleza íntima, cuya alteridad al respecto se condensa en la aparición del niño negro. Nuestro asceta decodifica y a la vez desactiva este espíritu de la fornicación en los siguientes términos: eres negro en el ánimo y en el aspecto, y te has revelado como un niño débil. A partir del siglo V, una propuesta de este tipo correría el riesgo de ser asociada al pelagianismo, cuya confianza en el potencial de la naturaleza descansa en la convicción de que el pecado original ha afectado solamente a Adán. Por este motivo, en algunos autores del periodo se observa una especial preocupación por señalar, junto al esfuerzo personal que el monje hace naturaliter, el sostén siempre solícito de la gracia divina. Así Casiano, que de todos modos no pudo evitar volverse un personaje polémico en relación al delicado equilibrio entre gracia y libre albedrío, escribió en sus colaciones: Dios no ha creado al hombre para que se pierda, sino para que viva eternamente. Es este un designio inmutable. Cuando ve brillar en nosotros una minúscula chispa de buena voluntad, o cuando Él mismo la hace brotar de nuestro corazón de piedra, su bondad asume un cuidado atento, la incentiva, la fortifica con su inspiración. Dicho esto, resulta evidentemente extemporáneo suponer que Atanasio no reconoce lo suficiente la importancia del auxilio divino para la labor monástica, toda vez que son los debates posteriores, incardinados en la persona de Agustín, los que desplazarán el foco de interés sobre este punto. Citemos por caso uno de varios pasajes de la Vita Antoni donde tal reconocimiento se verifica. Perseveremos, mis pequeños, en la ascesis y no nos dejemos abatir, porque en esto el Señor colabora con nosotros. Si el sondeo de antecedentes aludido le permite a Jerónimo trazar una línea más o menos porosa según vimos entre los perfiles de monjes y profetas, hay todavía otra frontera sensible para explorar al interior del primer grupo. La misma parece condensarse en la visión dinámica de los miembros de la familia ascética, en la epístola 22, caracterizados en su individualidad estática un poco antes. Ahora dice: los llamados anacoretas, saliendo de los cenobios, se van por los desiertos sin más viático que pan y sal. Sin desmerecer las experiencias cenobíticas, pero a sabienda de los enormes desafíos que entraña la existencia solitaria tras su estancia de casi 2 años en el desierto de Calcis, es quizás esta la propuesta de un itinerario a la vez plausible y fructífero para aspirantes o iniciados, aunque no ciertamente el que habían transitado los grandes próceres del anacoretismo, Pablo, Antonio o Hilarión. Él mismo alentó y adoptó la vida comunitaria en Belén y contempló en su producción hagiográfica un modelo para los cenobitas, Malco, el monje hecho cautivo por los sarracenos, que evoca la colaboración y el sostén mutuo de los hermanos a partir de la contemplación de un hormiguero. Por lo demás, hacia el año 404, Jerónimo tradujo al latín una versión griega de textos coptos de Pacomio, figura señera para el cenobitismo cristiano. Unos años después, hacia el año 420, Casiano confirma la vigencia de aquel itinerario. Dice: otro género de monjes considerado como más excelente, es decir, los anacoretas, ya que permanecen durante mucho tiempo en los cenobios, donde se les enseña diligentemente todas las reglas de paciencia y discernimiento. Cuando ya han aprendido a la vez la virtud de la humildad y del despojamiento y han purgado al máximo sus vicios, penetran en las profundidades secretas del desierto para enfrentar al demonio en durísimos combates. En este punto, y a manera de introducción de una visión del monje y del hombre en general muy diferente del panorama presentado hasta aquí,
como es la agustiniana, me parece interesante comentar los distintos significados acordados a la palabra monje o monacos. El más extendido tiene que ver con la raíz de la palabra griega, puesto que mono significa solo, y encontramos asociados con frecuencia la palabra ascética con la soledad, el retiro en el desierto, el ocultamiento a la mirada del otro. Marcando el contraste con la vida urbana, Jerónimo le decía a Paulino de Nola: si deseas ser lo que se dice un monje, esto es un solitario, ¿qué estás haciendo en las ciudades, que son después de todo los lugares de residencia, no de solitarios, sino de muchedumbre? Entre los Apotegmata Patrum hallamos definiciones del término por referencia a las prácticas o a la disposición anímica de estos solitarios. Así el Aba Pastor afirma: si el monje odia dos cosas, el bienestar y la vanagloria, puede liberarse del mundo. Según otro anciano, la vida del monje es el trabajo, la obediencia y la meditación. No juzgar, no blasfemar, no murmurar. En referencia a los rigores ascéticos de este tipo de vida, Zacarías declara: en mi opinión, hacerse violencia en todo, en eso consiste ser monje. Para Agustín, en cambio, el término monacos alude a la reunión de muchos cuerpos y voluntades en un único corazón movido por la caridad. Si bien la autoridad de Antonio se hace presente en la instancia decisiva del relato agustiniano acerca de la conversión, como dijimos antes, es importante señalar que tanto el contenido de la vida como la constelación de los valores asociados a esta figura son silenciados en el famoso pasaje del libro 8 de las Confesiones. Y es que aquí Agustín impresiona sobremanera la humildad de los lectores de aquel texto, antes que las proezas ascéticas de Antonio, ya que se deciden a seguir a Cristo, optan por una obediencia plena, aún sin los ejercicios intelectuales y los esfuerzos por comprender a los que todavía el propio Agustín seguía apegado. Es la sencillez de esa fe de la que Agustín se vuelve un testigo crítico, la que permite la entrega sin conflictos de aquellos paganos al Dios trino del cristianismo, y es precisamente en esa sencillez, en la humildad y la obediencia, donde Agustín encontrará la clave para su propuesta en el plano monástico. Claramente la misma hará foco en la vida comunitaria, no como segunda opción o vía alternativa para temperamentos más débiles que los de aquellos que se vuelcan a la soledad, sino por tratarse de la única que exige ineludiblemente la entrega humilde a la divinidad, pero también al prójimo, con quien se compartirán, sí, los bienes materiales, pero además, y por sobre todas las cosas, como dice, el propio corazón. Su apuesta en este ámbito se dirige de lleno a la virtud de la caridad, como puede observarse ya desde el prólogo en el texto de su regla. Por lo demás, Agustín se muestra reticente acerca de los ideales anacoréticos. En De Operibus Monacorum, la reivindicación del trabajo manual para los monjes le brinda la ocasión de insistir en la humildad como guía de la vida dentro del cenobio y remedio óptimo contra la soberbia. Si el mismo apóstol declinó las prerrogativas que le correspondían por su ministerio, ¿cómo no habrían de trabajar por su pan los hermanos, que aduciendo sus exclusivas ocupaciones espirituales, según le había transmitido Aurelio, que Agustín en este tratado, se comparan con las aves del cielo y los lirios del campo, mencionados por Mateo, pero parecen más bien exponentes de la soberbia y la holgazanería? La organización de la comunidad permite la distribución de las tareas de acuerdo con las diferentes habilidades, así como la administración del tiempo asignado a labores alternativas. Sobre las prácticas de los anacoretas, cita, que se apartan durante mucho tiempo de la convivencia con los hombres y no se dejan ver por nadie, enterrándose en vida, puesto todo su afán en dedicarse intensamente a la oración, Agustín no disimula sus reparos. No critico esa vida de admirable continencia, siempre que haya tiempo libre para poder vivirla y se proponga la imitación ajena, no por orgulloso engreimiento, sino por caritativa santidad.
Un poco más adelante advierte sobre las falsas vocaciones. Dice, este es el motivo por el que el enemigo ha dispersado por todas partes tanta gente hipócrita con hábito de monje. El riesgo de atribuirse ventajas que el mismo Pablo rechazaba para sí en nombre de la supuesta santidad alcanzada individualmente queda aquí expuesto. Ante el desafío que le plantea la impugnación de las prácticas vanas de los maniqueos, como la castidad, Agustín saca a relucir nuevamente la vida de los anacoretas en De Moribus Ecclesiae Catholica. Decidme, os lo pido, ¿qué es lo que lleva tras de sí estos hombres que no pueden dejar de amar a sus semejantes y que sin embargo pueden vivir sin su compañía? Ciertamente sea ello lo que fuere, será más excelente que todo lo humano, pues su vista les da alientos para pasar la vida en soledad. Sin embargo, a continuación volvemos a leer la misma reserva hacia quienes, como los califica Agustín, se ocultan a todas las miradas. No diré nada de ellos, pues se les acusa de excesiva renuncia a las cosas humanas. Pero si estos prodigios de santidad exceden nuestras fuerzas, ¿quién al menos no admirará y alabará a estos hombres que desprecian y dejan los placeres del mundo y viven en común una vida cristiana y santísima y emplean junto su tiempo en plegarias, lecturas, conferencias? Estos hombres, sin ninguna hinchazón de soberbia, sin ninguna turbación ni palidez amarillenta, nacidas de la terquedad y la envidia, sino siempre modestos, humildes, sufridos, ofrecen a Dios esta vida de perfecta concordia. Sin asumir en primera persona las acusaciones ni pronunciarse categóricamente en contra de la vida en el desierto, Agustín parece recelar ante la opción del aislamiento en tanto expuesta a los excesos y la tentación del egoísmo y el orgullo personal. Por el contrario, el ideal comunitario le parece exento de riesgos y sospechas, nítido en su potencialidad virtuosa. El elogio abierto de la caridad y la mesura, por lo demás, no se hacen esperar demasiado en esta exposición, siempre apuntando contra las arbitrariedades maniqueas, aunque con formulaciones perfectamente extensivas a ligerezas de otro signo doctrinal. Agustín cuestiona el ayuno entendido de manera inflexible, por cuanto, según dice, lo que mancha el alma no son los manjares, sino la intención con que se coman. La mancha no viene de los alimentos, sino del deseo torpe con que son consumidos. Se debe tener en efecto siempre delante de los ojos la caridad. Para ir cerrando, un aspecto que nos interesa entonces vincular con el lugar primordial que Agustín otorga a la vida cenobítica es su propia visión acerca de la gracia y las posibilidades de la salvación para el alma humana. De hecho, Agustín encarna una antropología que en este caso podríamos llamar pesimista, la contracara de la de Atanasio, donde se insiste en el papel disruptivo y degenerativo que el pecado original ha tenido sobre todas las almas. Según él mismo dice, cometieron los dos primeros individuos del linaje humano un pecado tan enorme que con él se empeoró la naturaleza humana, transmitiendo hasta sus más remotos descendientes la dura pena del pecado y la necesidad irreparable de la muerte. Así ya no bastan el autoconocimiento racional y el autocontrol voluntario de los elementos irracionales para mantener el alma en el estado en que fue creada. Por el contrario, en palabras de Agustín, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte en todos los que no recibieron la ayuda de la gracia de Cristo para que fuese destruido en ellos el reino de la muerte. También estuvieron bajo su dominación los que no pecaron a semejanza de la prevaricación de Adán, es decir, los que no pecaron por voluntad propia, como él había pecado, sino que heredaron de él el pecado original. La regeneración del alma humana es entonces posible solo a través de la gracia, pues, como dice Agustín, la voluntad que ha sido creada naturalmente buena por el Dios bueno, pero también creada mudable por el inmutable, porque ha sido creada de la nada, puede apartarse del bien para hacer el mal, que se hace por el libre albedrío, y puede también apartarse del mal para hacer el bien, que no puede hacerse sino con el auxilio divino. La soteriología agustiniana se radicalizó durante la mencionada crisis pelagiana hasta alcanzar la defensa de la predestinación.
Sí, dirá cosas como esta. Es verdad que muchos son llamados y poco escogidos. Los llamados convenientemente fueron elegidos, mas los que no se ajustaron ni correspondieron a la vocación, aunque llamados, no fueron elegidos, porque desoyeron la voz divina. Y así también es verdad. No depende del que quiere y corre, sino de Dios, que obra misericordia, pues aunque llame a muchos, Él manifiesta su bondad con los que llama como conviene llamarlos para que correspondan a su voz. En ningún caso entonces la salvación del alma podría relacionarse con una serie de esfuerzos ingentes y combates espectaculares con demonios en escenarios desérticos dignos de ser consignados en un relato cargado de los tópicos y énfasis característicos del género de la geografía. La vida compartida con los otros supone, por el contrario, el remedio más efectivo contra la desobediencia inspirada en la soberbia, causa de la primera falta humana, por cuanto fomenta la sumisión voluntaria y amorosa, la entrega esperanzada, nunca calculadora, en el seguimiento de Cristo. De la misma manera en que puede esperarse la gracia, no hay méritos propios en el hombre que puedan atraerla. Es siempre el don gratuito que acude en busca del pecador. Gracias.